Buenas noches, desde González Catán, Partido de la Matanza. Miguel Ángel Miño. ¿Usted me escucha a mí? Ahí sí, Ah, sí, sí. perfecto. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Acá, atento, presente, presente. Así que no me invitaba.
Muy bien, buenas tardes a todos los que se van conectando. Bienvenido nuevamente a don Miguel Ángel, a don Juan Carlos, a don Francisco Marañón, estimado Israel, Buenas José, tardes. Abel, a todos los que van llegando a esta Buenas tardes. buenas tardes, a esta reunión acá. Siempre es un lujo poder acompañar a nuestros veteranos, escuchar sus testimonios y justamente hoy, con motivo de haber encontrado uno de la Fuerza Aérea Argentina, a don Norberto Basáez, así que le voy a pedir a él se presente en sus propias palabras qué cargo militar alcanzó, en dónde estuvo su operación, su asignación en la gesta de Malvinas. Y bueno, agradecerle también ahí a don Sergio, que obviamente lo podemos invitar para la próxima para escucharlo a él en exclusivo también. Que está dando una mano ahí con lo técnico para, como ven, se siguen ayudando. Nuestros soldados, nuestros veteranos siguen siendo actos de heroísmo. Así que nuevamente muchas gracias a todos por participar. Don Norberto, ahí hay una consulta de don Francisco Marañón después de la presentación de don Norberto. Como es costumbre también, siempre dejamos un momento para el expositor, aquel invitado que hoy gentilmente nos acompaña, y al final unos momentos para consulta, comentario. Bienvenidos sean. Así que, don Norberto, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todas las personas que se están uniendo para escuchar esta pequeña narración que vamos a tener la oportunidad. Soy el suboficial Norberto Basáez de la Fuerza Aérea Argentina. Me retiré en el año 1990 y como siempre eh, he tenido ese interés de saber qué pasó en Malvinas, porque para aquel momento yo tenía el grado de suboficial auxiliar, o sea, no era ni tan viejo ni tan joven como para poder estar a cargo de la parte de comunicaciones de toda una guarnición y también cumplir otras funciones como encargado de unidad por momento y también las tareas adicionales que pude cumplimentar que con el correr de estos minutos se lo voy a comentar. En aquel momento, con el grado de suboficial auxiliar o sargento primero para el ejército, me desempeñaba como jefe del servicio estaba encargado, perdón, del servicio de comunicaciones de la fábrica militar de aviones aquí en Córdoba y encargado de la subdirección de armamento aéreo del Centro de Ensayos en Vuelo, a organismo alojado dentro de la fábrica de aviones. No había solicitado ningún curso para hacer y fui convocado por la DICOM, la Dirección General de Comunicaciones de la Fuerza Aérea, para realizar un curso en Palomar, cosa que me sorprendió y me destinaron con un cabo principal, Carlos Bozán, una persona que sabía mucho de comunicaciones también y que prácticamente en ese momento y en todas las comisiones que podíamos realizar de lanzamiento cohetería y otras comisiones que teníamos, Carlos Bozán era mi mano derecha, digamos. Estuvimos en Palomar y voy a hacer después un pequeño impasse para luego pasar al desarrollo de cómo llegué a las islas. Le vuelvo a repetir, yo era encargado del servicio de comunicaciones de la Fábrica Militar de Aviones y mi especialidad era comunicaciones y radio operador de a bordo navegante aéreo, como era antiguamente esa especialidad. Yo había ingresado con el título de técnico en telecomunicaciones a la escuela de suboficiales y por desconocimiento, podría haber entrado a la escuela de oficiales, pero por desconocimiento, bueno, fui a la escuela de suboficiales, que es mi segunda casa y será siendo mi segunda casa, a la cual quiero, porque allí me formaron o me dieron la formación para estar dentro de la vida militar y poder seguir mi carrera. Vuelvo otra vez a lo de Palomar. Cuando llegamos a Palomar, no había ningún tipo de información. Nosotros llegamos el 26 de marzo
y el día 31 de marzo nos convocaron para hacer algunos trabajos entre operaciones y comunicaciones. Entonces, allí nosotros pensamos, ¿por qué nosotros, si somos de Córdoba, con toda la gente que hay en Buenos Aires, la verdad que no nos cerraba muy bien todo aquello que nosotros teníamos que ir a instalar sistemas de teletipo, las PAP, e instalar equipos de comunicaciones, control de algunos sistemas de comunicaciones, pero bueno, uno cumple la orden y así fue. Entonces instalamos los equipos y todo, y ese día hubo un impas a la noche, alrededor de las 23, era todo secreto, nadie podía entrar a comunicaciones ni nada, nosotros teníamos todos los equipamientos de radio y los distintos circuitos, de forma tal de que todavía no sabíamos cuál era nuestra misión. Pero aparentemente por la cantidad de gente que venía llegando a Palomar, los hospitales reubicables, pensamos que la situación era contra la República de Chile. No olvidemos que en el año 78, a fin del 78, habíamos tenido el conflicto por el canal de Beagle y la isla Lenos, Picton y Nueva, y nosotros pensamos que se volvía a reanudar a pesar de que había venido el Papa y se había parado todas las operaciones militares y no llegamos al enfrentamiento, pero sí ya estamos prácticamente a minutos. Y me recuerdo perfectamente que en aquel momento nuestros aviones Pucará hacía 17 minutos artillados, habían despegado donde yo me desempeñaba como jefe de comunicaciones, Fuerte General Roca, en la provincia de Río Negro, donde teníamos cuatro escuadrones de aviones Pucará. Teníamos 48 Pucará para el combate. Y a los 17 minutos de vuelo tuvieron que regresar. Bueno, esta es otra historia donde los aviones tuvieron que cumplir algunas otras exigencias y todo, porque habían salido artillados para poder volver y aterrizar, que no se puede aterrizar con las bombas y todo. Bueno, pero eso es otra cosa. Eh, a posterior, digamos, del conflicto con Chile, yo hacía 15 días que había regresado de la base Marambio. Soy integrante de la novena dotación de la base Marambio, donde también me desempeñé como encargado de comunicaciones con el grado de cabo principal. Y el jefe de comunicación era el sargento ayudante Mario Tallón. Al regresar y participar en este problema, en este conflicto que teníamos con Chile, me designaron para ir a Paraná, a la Segunda Brigada Aérea, al Grupo 1 de Comunicaciones de Escuela, donde puedo realizar el curso de algunos equipos especiales que son para combate. En este caso fue el del equipo Brine, donde me especialicé y era algo como top secret, no podíamos hablar de todo esto, pero bueno, pudimos capacitarnos. A mí me encantaba estudiar, poderme perfeccionar en comunicaciones porque, digamos, era lo que me gustaba. Y cuando uno va a un trabajo y lo agarra como hobby, como trabajo, y le encanta lo que hace, uno cada vez se quiere ir perfeccionando, se quiere ir superando, no para competir con nadie, uno se quiere superar con aquella vieja idea de uno capacitarse y que cuando me den una tarea la pueda cumplir fehacientemente y tratar de no tener errores. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que algo raro estaba pasando y Carlos Lozano había realizado el curso, yo también, y nos encontramos con algunas otras personas del Grupo 1 de Comunicación Escuela, nadie sabía por qué estaba ahí. Pero bueno, acuérdense que la operación iba a ser el día 1 de abril y no el 2, pero una gran tempestad en el mar hizo que el comandante Bonzo y el teniente coronel Mohamed Andiz en el link, que iban con todas las tropas, decidieron abortar la recuperación de nuestras Islas Malvinas, eh, que nos habían invadido los ingleses el 3 de enero de 1833. Y bueno, el Estado Mayor Conjunto decidió la recuperación y en eso estábamos. Entonces, esa tempestad hizo de atrasar las operaciones 24 horas. Entonces, durante el día primero prácticamente
no había movimiento, pero sí a la tarde empezó el movimiento con los aviones Hércules, con el traslado de personal, de material, a pesar de que el día 31 ya habían salido mucho personal para el sur, trasladando personal y material. Eh, en horas de la noche de aquel 1 de abril, eh, llegó un brigadier al servicio de comunicaciones, éramos 14, solamente dejaron a 7 personas, la mitad, entre ellas Carlos Bozán, y el encargado era un compañero de promoción, encargado de comunicaciones, que era el más antiguo que yo, que se llamaba Juan Carlos Rodríguez, y allí nos enteramos de esta misión que teníamos que cumplir, atender los servicios porque íbamos a recuperar Malvinas. Situación que ocurrió alrededor de las 21:30. Recién ahí nos enteramos de Malvinas y para todos fue un agrado. Bueno, esto como introducción y bueno, seguidamente Ricardo, les voy a comentar cómo fue nuestro desplazamiento hacia Comodoro Rivadavia, posterior Malvinas. Excelente, muchas gracias, Norberto. ¿Qué edad tenía en esos momentos? En ese momento tenía 33 años, estaba casado y tenía 2 hijos, uno de 7 años, varón, Marcelo, y después Analía de 4 años. A posterior, ya al regreso, después tuvimos un tercer hijo, Gastón, y en la actualidad los tengo a todos en familia, todos los domingos nos juntamos acá, más 4 nietos, porque vinieron los nietos, que es la alegría nuestra, ¿no? Qué Así grande. que esa es la conformación de mi familia, mi esposa es Adriana, le doy los saludos de ella porque le dije que iba a estar acá con un grupo grande, y me dice, bueno, ahora lo que escuchas siempre, sí, le digo, es la misma gente, me encantan las charlas y me encanta porque uno se siente como en casa. Hay Exacto. muchas veces que uno está en algún tipo de conferencia o charla y son medias tediosas y por allí uno no se siente muy cómodo, pero como uno quiere estudiar, indagar, escuchar, porque cada veterano tiene su propia historia. Estando en un mismo pozo de sorbo, yo vi una cosa y mi compañero vio otra. Entonces, todas esas historias yo las quiero escuchar y las escucho con un amor, porque sé lo que hemos sufrido allá y lo he visto sufrir a mis compañeros y hemos tenido miedo y hemos llorado juntos. Entonces, me encanta saber qué es lo que pasó en London, en Monte Kent, en Monte Las Dos Hermanas, en Tumbledon, en Fitzroy, y bueno, y en todo esto que prácticamente es una pequeña gran familia de veteranos de guerra y que vamos adelante. Y honor y gloria a todos los que quedaron allá y a todos los que se nos fueron en la posguerra, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí, honor y gloria también para todos los que ya nos acompañan desde la casa del Padre. Así que bienvenido sea poder escucharte siempre con mucho cariño y con mucho respeto. Como bien dice Norberto, cada veterano tiene su historia y ha sido personal toda la experiencia, el detalle de cada uno, cómo lo vivió. Así que con gusto estamos acá para compartir y escucharte. Adelante nomás, Norberto. Bueno, perfecto. Pasado esto de esta situación que vivimos en Palomar, que con gran alegría a mí me toca hacer una comunicación con uno de los Hércules, que por supuesto yo sabía que estando en una situación estratégica y en ese momento de recuperación no iba a ser verdad lo que yo iba a escuchar y que iba a ser traducido por los organismos competentes o donde tenía que ir, que era el Estado Mayor Conjunto. Yo recibí una información de un avión nuestro, que sabía que era un Hércules, que estaba sobre la vertical de Orán, me dio la altitud y todo, y me dijo que iba a ir descendiendo porque quería, aparentemente, el destino era Jujuy. Entonces, nosotros sabíamos que verdaderamente no iba para Jujuy, para el norte, sino que iba para el sur. Entonces, esa situación yo me di vuelta, lo copié en un papel, se lo pasé a Carlos Ozán, yo seguía con los auriculares y él se lo entregó al brigadier que estaba atrás y él por un teléfono de PAP punto a punto se comunicó con la Jefatura de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y a su vez información iba al Estado Mayor Conjunto, que nunca supe por qué medio lo hacían, pero estimo que era un PAP también. Así que nuestra labor
digamos, de ese día primero y hasta el día 2, la única comunicación que pude hacer fue esa y que me agradó y me queda como historia. El día 9 regresamos, el día 9 regresamos y estaba un brigadier que se llamaba Oscar Juliá, que falleció hace unos años como jefe de la área de material Córdoba, ex fábrica militar de aviones y de la guarnición aérea Córdoba. A mi jefe de comunicación, porque yo era encargado, le pedí por favor que habiendo tomado conocimiento que en Palomar, en la primera brigada aérea, en el Puerta, en el puesto fijo número 1, estaban anotando como voluntarios. Yo digo, si el personal civil se anota como voluntario, ¿qué me queda a mí, que soy personal suboficial, que ha abrazado la carrera de las armas? Y bueno, me presenté, le dije cuál era la necesidad nuestra, que Carlos Gozán y yo habíamos determinado que queríamos viajar a Malvinas, queríamos defender a nuestra patria. Y me dijo, mire, yo no puedo hacer nada porque todo lo está manejando en la Jefatura de Estado Mayor General, pero no sea ningún problema porque vamos a solicitar autorización. Y a los 2 días recibimos la grata noticia, bueno, iba a vulnerar algo. Yo estaba encargado de comunicación, estaba ahí, o sea que vi el mensaje antes que lo viera el brigadier. Este, nos pusimos muy contentos que nos habían designado, pero resulta que allí venía yo solo, el nombre mío. Entonces digo, ¿por qué Osar no? Y bueno, fue así, siguió la tramitación el mensaje, le llega el brigadier me cita, que vaya con mi jefe, fuimos con mi jefe, y me dice, sabe que ha sido designado para ir a Malvinas y tiene que elegir un grupo de personas que lo acompañan. Son 6 personas. Bueno, y vamos a enviar un jefe que los va a acompañar y usted va a ser encargado de este grupo y va a ir un oficial que va a ser el jefe. ¿Sabe, Ricardo, y a todos los que están viendo esto, a mí por ahí me molesta? Yo tengo mi libro hecho de la Ban Cóndor desde el año 2011. Las veces que lo mandé a corregir al Cóndor ya me cansó. Entonces, cuando yo muera, vamos a sacar el libro. Lo vamos a sacar. Mi hijo lo van a sacar. No se puede mentir de este conflicto, porque hasta eso tenemos que copiar o hablamos mal. Hablamos de una guerra y cuando no fue una guerra, fue un conflicto armado, porque la guerra se declara ante los organismos competentes, la OEA, la ONU y el Tratado de Colonización y Descolonización Internacional. Y ni Inglaterra ni Argentina declaró la guerra. Entonces, ¿qué guerra estamos hablando? Después hablamos del TON y del TOAS. El TON, Teatro Operaciones Malvinas, ¿qué comprende? Ah, las 200 millas que pusieron el 29 de abril los ingleses. O sea, que era ese el lugar, no era el país, era ese el lugar. Ah, sí, pero lo hundieron al crucero General Belgrano. Sí, pero fue un caso porque tampoco andaban de vacaciones con el crucero. Ellos son profesionales de la guerra. Sabía que iba a ir allá y que le iba a causar mucho daño. Y bueno, ellos tomaron su estrategia y dijeron, no, andámoslo antes que llegue y listo. Y bueno, fue lo que ocurrió. Lamento mucho lo que ocurrió, pero desgraciadamente no andaban de paseo y sabíamos dónde iba. Iba a dar la vuelta y en Puerto Argentino lo iban a encallar ahí que quedara y con el poderío que tenía, como lo demostró en la Segunda Guerra Mundial, demostraron el poder de fuego que tenía y prácticamente devastaban, donde le tiraban los cerros, los devastaban a los cerros con el poder de fuego que tenía. Entonces los ingleses, sabiendo el poder de fuego que tenían, no lo iban a dejar. Entonces lo dejaron con los cañones de 105 milímetros que iban entre 8 y 10 kilómetros, y bueno, entonces ellos se podían arrimar más. En cambio, el del crucero tiraba mucho más lejos. También se llevaron sorpresa cuando los cañones Sosman nuestros llegaron a Puerto Argentino, por supuesto que lo hablarán los artilleros y todo, pero no tenían la misma distancia que el Otto Melara 105. Entonces cuando llega a 30, 40 kilómetros con el 155, se las dieron muy difícil, porque ellos venían todos confiados, ah, estos llegan a 10 kilómetros, bueno, nos ponemos acá a 12 y estamos cubiertos. Pero cuando trajeron el 155 se llevó la gran sorpresa. Y bueno, son las estrategias que ocurren. Este, digamos,
lo que hablábamos del Ton y el Toas. El Ton, el Teatro Corazón de Malvinas, se crea el último día de marzo, porque el primero era únicamente crean el TON para la recuperación de las Malvinas. Y el día 7 de abril lo levantan, no existe más el TON. Entonces, cuando yo me veo en los padrones de la Fuerza Aérea o en los Ministerios de Defensa, su oficial basal, número de documento, tanto, sí, TON barra TOA. ¿Por qué TON? ¿Por qué Tom? Si yo llegué el 13 de abril a Malvinas, perdón, 14 de abril. El 13 salí de Córdoba, no hice caso a, digamos, a ese viejo dicho, no te cases ni te embarques, nos embarcamos. Este, con la gran suerte de volver. Pero nosotros, no somos Tom, no somos el Tom. El Teatro Operación Malvinas se levantó el día 7 de abril. Entonces, ¿qué todos me están hablando? Y vuelvo a repetir, hablamos de una guerra que no fue una guerra, hablamos que fue un conflicto armado y hablamos del Tony y el Toa. Entonces pasamos a ser todos Toas. Entonces, de esto tenemos que hablar todo bien. Todo esto que le estoy comentando es todo lo que a mí me piden, por favor, que no lo ponga, no ponga esto, no ponga esto. En Malvinas ocurrieron hechos desagradables también. Por supuesto, hay cosas que yo lo hablo directamente así. Ocurrieron cosas que van a morir conmigo, van a morir conmigo. Y no estoy traicionando a nadie, pero hay cosas que uno las tiene que contar. Cuando nosotros nos estamos mintiendo a nosotros mismos, no le estamos contando a la ciudadanía, a nuestros compatriotas, a aquellos que nos dieron todo el apoyo logístico, técnico, porque el pueblo estuvo al lado de nosotros. Si las cosas llegaron o no llegaron, es otra historia. Pero nosotros verdaderamente tenemos que hablar de qué ocurrió y enaltecer a nuestro pueblo también, porque el militar está bajo bandera y tiene que trabajar para el apoyo logístico y técnico de la gente que está en combate. Pero el pueblo no tiene, sin embargo, el pueblo entregó todo, se sacaban anillos, las cadenitas, las alianzas de casado, lo entregaron todo por un fondo patriótico. ¿A dónde está el fondo patriótico? ¿Y por qué tenemos que mentir? ¿Por qué tenemos que mentir? Hay que decir, señores, yo me equivoqué en esto, pero también hablar de la capacidad que tuvieron nuestra gente jóvenes, porque los soldados eran personal muy jovencito y que volvieron hombres, hechos y derechos, son los verdaderos héroes, digo, vivientes en este momento, son los soldados. ¿Y los que murieron quiénes son? Y si no, agarremos y leamos. No, los héroes, los héroes, los héroes. Nosotros queremos que nos digan héroes. Nosotros somos combatientes y vamos a seguir combatiendo dentro de la paz por Malvinas. ¿Quiénes son los que murieron? Mártires son. Y si no, agarremos cuál es la definición de una palabra con la otra. Entonces yo digo, yo no soy el dueño de la verdad, pero leo. Entonces, sepamos lo que es un mártir que muere bajo una causa justa, que él estaba convencido y cumpliendo las órdenes y muere por su patria. Y héroes son todos los otros que les ha tocado vivir una situación de combate o aquel que murió en la posguerra y que estuvo en ese campo de combate. Entonces, a mí me gusta que hablemos de esto con sinceridad, que todas estas reuniones, conferencias por Zoom o conferencias personales en distintas instituciones, en las escuelas y todo, como lo venimos realizando, que hablemos la verdad. Yo le pido a mis queridos hermanos veteranos, de a lo largo y a lo ancho del país, digamos la verdad, porque si no, no estamos mintiendo. Y esto no es para mentir, esto es para decir, porque si yo quiero que me respeten y que respeten la noble causa justa de Malvinas, porque allí dejaron su vida un montón de hombres, no sé si serán 632, 649, porque hasta esas rencillas tenemos. ¿Y por qué vamos a tener que tener desmerecimiento con la gente del continente? ¿Quién me mandaba la comida para que yo coma? ¿Quién me mandaba el armamento? ¿Quién me mandaba el refuerzo de la munición?
Discúlpeme en el término, no hay que ser hipócrita. Yo le agradezco a la gente que estuvo en el continente por todo ese trabajo que hicieron. Y todos no dormían en hoteles o en pensiones, dormían en Pozo de Zorro, como dormíamos nosotros allá. Y del paralelo 42, como Oro Rivadavia para abajo, no hay una divisoria que dice Malvina hace frío y de este lado hace calorcito. No, mi amigo, para arriba, hacia el norte va haciendo calor, pero para abajo va haciendo frío. Y no es frío común. Entonces, de esto hay que hablar verdaderamente de corazón. Y hay que hablar lo que se debe. Y vuelvo a repetir, y van a haber cosas que van a quedar conmigo y van a morir conmigo, pero con todo el honor de que algunas personas que ya no están, ¿no es cierto?, se merecen de ese respeto. Y vuelvo a repetir, todos tuvimos miedo, y yo también tuve miedo, y también lloré al lado de mis compañeros, pensando en mi mujer y mis dos hijos, en mis padres, y tengo por ahí el recibo donde ellos entregaron sus alianzas, mis padres entregaron la alianza para que vaya al Fondo Patriótico con su hijo, estaba bajo bandera y estaba defendiendo el país. Vamos a volver a Córdoba, nosotros nos embarcamos en la Escuela de Aviación Militar, 110 soldados en total éramos 300, 300, un poquito más de 300 personas. Nos embarcamos para desplazarnos a Comodoro Rivadavia el día martes 13 de 1982, de abril. Llegamos a Comodoro Rivadavia y allí ocurren cosas, esta es otra de las cosas que no quieren que uno hable. Yo tenía el grado de oficial auxiliar, no era un cabo, no era un soldado, tenía mi trayectoria. No era un genio de las comunicaciones ni el genio como militar, pero con los años que tenía dentro de la vida militar, había tenido mi capacidad y mi instrucción, entonces yo disponía de una capacidad donde podía tener raciocinio, de poder hacer las cosas bien. Y creo que un día en Paraná, donde fuimos condecorados como comunicantes tácticos de combate, después de la guerra y hace unos 10, 15 años atrás, un señor brigadier me dijo, mire, usted tuvo, yo le pregunté, le digo, ¿por qué éramos tan jóvenes? Yo con 33 años estaba encargado de comunicación. Y me dijo, mire, todo se manejó con los legajos y con las experiencias que tenía la gente. Yo tenía muchas campañas de lanzamiento de cohetería, tenía muchas campañas con práctica con los pucará y con los pampas en los campos, los distintos campos de tiro. Entonces, aparentemente les servía eso y me parece que lo hicieron muy bien, y lo hicieron en forma secreta. Y bueno, para mí fue un honor. Entonces yo cuando desplazo sin Carlos Ozán, porque Carlos Ozán fue encargado del grupo de comunicaciones donde íbamos siempre con los radares a tirar la cohetería a Chamical o en otros puntos del país, y él fue a cargo de esa, y a mí me mandaron a Malvinas. Cuando yo llego ahí a Comodoro Rivadavia, lo que estaba contando, me dijeron, mire, ¿usted va a ser encargado de comunicaciones? En la fábrica de aviones me dijeron que sí, pero no sé ni a dónde voy. Sé que voy a Malvinas, pero... Ah, tiene que ir a los camiones del Grupo Único de Comunicaciones de Escuela, donde me atiende un suboficial y me dice, mire, le tengo que tomar un examen de evaluación. Imagínense ustedes, estamos próximos a entrar en combate o para ir a la guerra y me dan un examen de evaluación. Ya desde ahí las cosas no andaban bien. Entonces me da dos manuales que estaban en inglés y un mayor que en ese momento, y después llegó a brigadier mayor, había sido mi jefe en el centro de vuelo, y se llama, porque todavía está con vida, Horacio Armando Orefice. Un hombre que era piloto de prueba, piloto de ensayo, un excelente hombre, con una excelente familia, que yo lo respetaba porque también lo conocía de la escuela de suboficiales, donde con el grado de teniente era uno de los instructores que no era de mi compañía, pero lo conocía de la escuela. Bueno, él nos dio una mano, entonces nos colocamos en una mesa donde mis otros 5 hombres estaban ahí, el capitán se fue a operaciones para recibir instrucciones y mis 5 hombres y yo estábamos ahí, él leía y le decía, no, esa parte no. Bueno, y teníamos hojas
como esta, hoja A4 que nos habían dado en en la novena brigada en Comodoro, y él leía una parte y decía, es así, por favor, tradúzcala. Bueno, bueno, la anotaban y le colocaban número 1, número 2, número 3, y me la iban pasando, y mientras que ellos leían, yo decía, sí, eso sí, seguía leyendo, bueno, y la iba dejando ahí. Le iba colocando un número, no solamente a la hoja, sino le iba colocando un número a cada una de las informaciones. Entonces, uno anotaba, la próxima anotaba el segundo y me pasaba esta hoja para que yo la viera y así sucesivamente. Y pudimos descifrar todo lo que decía este libro, que para mí no era mucho, porque acuérdense que en el año 79 y 80 yo había hecho ese curso y lo tenía muy fresquito. Si bien era top secret, para mí era fresquito y como siempre me gustaba, siempre leía el manual, yo lo tenía el manual. Entonces, me dijo a las 3 de la mañana su oficial le tomó el examen de evaluación. 9 menos 20 de la noche era. Entonces le digo, bueno, perfecto. Le digo, mire, yo estoy con 5 suboficiales más, tengo que pasar con ellos. No, dice, ellos tienen curso, no van a pasar. No, si paso yo, pasan ellos. Yo vine, somos un equipo de operaciones y vamos a ir todos a Malvinas. Era un suboficial principal. Bueno, fue así que desciframos, desciframos los manuales y de las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana, hasta las 3 menos 10, leía, repasaba todo. Bueno, fuimos, me tomó el examen oral, me tomó un examen escrito y a los 45 minutos me dijo, su oficial está en condiciones ahí, está perfecto, vaya, que tenga mucha suerte. Acuérdense que las comunicaciones no fallamos nunca, y ese viejo lema, sin comunicaciones, comando, y los oficiales no le erramos en nada. Bueno, perfecto, le digo, yo voy a pasar con mi gente. No, yo le dije, voy a pasar con mi gente. Y ya me puse, digamos, en otra posición, porque yo le digo, ¿cuál es el misterio de este equipo que viene? Dígame cuál es el misterio. Si un equipo como cualquiera, que tenga salto de frecuencia y con un código, lo tiene que anexar a lo que ellos son comunicantes, mecánicos de comunicación, operadores de comunicación. Bueno, fue así que me dice, bueno, mire, va a pasar, usted va a ser responsable. Si llegan a fallar, o me entero que llegan a fallar, cuando usted regrese vamos a hablar de otra forma. Esto que le estoy contando es lo que no quieren que uno cuente, que preservemos apellidos, preservemos grados. No. Entonces, que estamos mintiendo. Acá hay que contar todo. ¿Por qué? Porque si ocurre otro conflicto bélico, no hay que mentirle a la gente y no hay que mentirse uno mismo. No nos sirve nada que nos vamos a mentir. A las cosas se las habla de corazón. Porque yo lo sufrí. ¿Cómo me van a poner que en el momento que voy a cruzar Malvinas, que posiblemente ya íbamos a entrar en combate, y resulta que me toman un examen de evaluación? Pero estamos, discúlpenme el término, estamos todos locos. Bueno, cruzamos, llegamos, todos se agachaban y besaban el suelo. Y yo miraba, y dije, ¿pero qué pasó? No, porque el suelo de Malvinas. También me hago cargo de eso. Yo no sentí en ese momento el amor de arrodillarme y besar el suelo. Y como todos lo hacían, yo también lo hice. Una vez que estábamos al lado de la torre de vuelo, vino un vicecomodoro catalán. Me enteré ahí que se llamaba catalán y empezó a leer una lista en la cual estaba yo. Y dice, se tiene que dirigir a aquel chinú que están ahí, un chinú de la Fuerza Aérea, y ustedes van a ir a un lugar donde van a ser destinados. Entonces, después le pedí autorización, le digo, señor, yo ando con 5 comunicantes más y el capitán Héctor Eduardo Rey se encuentra en el CIC en la ciudad, en Puerto Argentino, tomando las instrucciones de brigadier castellano. Y me dice, no se haga ningún problema, nosotros tenemos conocimiento de todo, usted viaja solo. Vino el vicecomodoro Pedroso, el vicecomodoro Raúl Oscar Vera Mantará, un hombre sumamente inteligente. De la guarnición Darwin le puedo asegurar que creo que fue el mejor, con un conocimiento bárbaro, de conocimiento de la guerra del Vietnam y de un montón que no voy a hacer mucho más extenso. Genial, genial. Jefe de operaciones de la base del militar. Nos embarcamos, salimos, llegamos a lo que ellos denominaban Darwin, es otra de las cosas, dicen Darwin.
Resulta que Darwin está dentro de la isla Soledad, que es la isla mirando a la duela de la derecha. La izquierda, la Gran Malvina. Y en esta isla de la derecha está partida, como partida separada, y hay un istmo que une a los dos pedazos más grandes. En la punta, en el noroeste, en el radial 0,45, digamos, allí se encuentra Darwin. ¿Sabe qué es lo que es Darwin? Son tres casas. Una del manager, Mr. Goss. ¿Quién era Mr. Goss? El manager, presidente comuna o el intendente, digamos, el que manejaba toda la zona. Y Mr. Goss era el presidente de la Falkland Island Company de esa isla Soledad. Toda la manufactura que ellos podían trabajar se la daban a Mr. Goss y cuando venía el barco, subían al barco y elegían toda su mercadería. O bien bajaban toda la carga que viene 2 veces al año, viene en junio y a fin de noviembre. Viene el barco de Inglaterra y allí bajan toda la mercadería. Tampoco nunca se habla porque parece que el veterano cuando empieza una disertación de Malvinas empieza directamente entramos a los tiros. No, si no conocemos lo que es el suelo, si no conocemos, la gente no sabe que allá no hay calles. Se piensa que en Malvinas hay un montón de ciudades, está Puerto Argentino en la isla Soledad en el extremo derecho al este y el próximo pueblo, el poblado que tenía solamente 29 casas de madera que eran kelper chilenos, los kelper, los nativos de la isla, los chilenos, habían algunos argentinos y también los ingleses, que eran 70 personas, no eran más. Esa es la segunda ciudad. Sepan que no hay calle, no tienen luz eléctrica. Hay un grupo electrógeno que lo prenden a las 17:30, porque a las 17:10 ya se empieza con las penumbras que se entra el sol o el crepúsculo, y lo apagan a las 3 horas. Casi a las 21 apagan y viven con vela. Sepa que no tienen instalación de agua, porque no hay agua potable, que calientan el agua para bañarse y para tomar, que la turba, son los tepes, los meten en las cocinas de hierro, con los viejos que habían en, en las viejas estancias nuestras, y allí ellos cocinaban, calentaban el agua para bañarse, no tienen la misma vida social que nosotros, no hay cine, no hay kiosco, no hay almacén, no hay tienda, no hay shopping, no hay nada, no hay nada. Eso es Malvinas. Malvinas es el corazón que nosotros lo llevamos acá porque nos despojaron el 3 de enero de 1833. Pero sabemos de la riqueza histórica que tiene Malvinas. Sabemos que en los principios fue un punto estratégico porque Rusia y Estados Unidos siempre se tuvieron las ganas de agarrarse. Y sigue hasta hoy, pero en aquel momento era la confluencia de los dos océanos, Océano Atlántico y Pacífico, y el pasaje de Drake, porque los rusos podían venir y atacar, digamos, del oeste a Estados Unidos. Entonces, en punto estratégico, hoy es una guerra de misiles, hoy apretan misiles, listo. Pero hoy lo que tenemos que saber es que las Islas Malvinas es un punto estratégico porque dentro de 50 años el flagelo del mundo va a ser el agua potable. Entonces eso nos da una continuidad por el meridiano de llegar al polo y darnos una porción de Antártida. Por allí escuchamos, sí, sacar un decreto, sacar una ley, el mapa bicontinental. Señores, la Antártida es tierra de nadie. Hasta hoy. ¿Por qué? Porque en 1986 el Tratado Antártico iba a determinar a quién le correspondía y a quién no le correspondía. Y lo pasaron para el año 2052. 2052. Y estamos en el 2025. Entonces, ¿de quién me están hablando? Entonces, por un lado estudiamos una cosa, por otro lado dicen lo que quieren decir. A lo mejor estratégicamente a muchos les sirve, pero esta es la realidad. Hay un tratado antártico que de 1986 lo pasaron para el 2052. Hasta el 2052 para ese tratado antártico que maneja a la Antártida y también al Ártico, ellos también lo manejan eso. Bueno, la parte de la Antártida es para el 2052. Hasta el 2052, el que va y llega a la base Marambio
toma una prenda, come, carga combustible y todo, y nadie puede cobrar nada. Es tierra de nadie, lo que está ahí es de todo. Y nosotros, como yo tuve la oportunidad de ir a Palmer Station, ¿no es cierto?, una base de los Estados Unidos, y yo decía, si quiere llevar algo, que lo llevara. Nosotros tenemos una cultura, tenemos que darle valores, no lo pusimos. Pero bueno, le dejamos unos recuerdos, acuérdense, en 1978, el Mundial de Fútbol, y teníamos las moneditas esas que venían, bueno, las intercambiamos con ellos. Volviendo al tema nuestro. Llegamos ese día 14 a Darwin, aterrizamos con el Bell, nos recibió el teniente primero Esteban, que era el jefe de una fracción del Regimiento 25, y estaba con los subtenientes de él, que era Reyes, Gómez Centurión, Esteves, el subteniente Vázquez, y estaba con un grupo de soldados que fueron los que hicieron la adelantada. Y también había dos cabos, el cabo Jersey Sitch y otro cabo, no me recuerdo el nombre, bah, no me recuerdo, Alfredo el nombre, Alfredo Molina. Alfredo Molina había instalado un equipo Green ahí, bueno, la orden era que cuando llegara yo me tenían que entregar la parte de comunicaciones y yo venía con todos los otros equipos de comunicaciones para poder generar. Al día siguiente comenzaron a llegar, digamos, el escuadrón helicóptero y llegaron dos Pucará, porque los otros Pucará pasaron el día 21 de abril. Eh, Vinieron los helicópteros, los Chinú y los B trayendo gente, pertrecho, y también hay un error que la base aérea militar Cóndor se funda el día 15 de abril y no, fue el día 16, porque el 14 llegamos nosotros, el día 15 empezó a llegar la gente, y el día 16 a las 10 de la mañana, pues yo estaba dentro del puesto de comando, el vicecomodoro ordena al vicecomodoro, el vicecomodoro Pedroso le ordena al vicecomodoro Vera Mantara que le forme toda la base, toda la gente frente al mástil. Y hay una foto que están formados y una bandera, está la casita donde estaban el meteorologista y los tres operadores de torre de vuelo, y atrás se ven dos Pucará, uno se ve bien y el otro se ve la pena de la cola de Pucará. Bueno, esa fue la formación y fue el día 16 a las 10 de la mañana, donde el vicecomodoro Wilson Rosel Pedroso, que murió el año pasado, dijo, a partir de este momento pasamos a llamar a este lugar Base Aérea Militar Cóndor, y Cóndor era el indicativo de él de vuelo, que se lo dan en la escuela militar cuando hacen el curso de piloto. Y el teniente primero Esteban, que había hecho el helipuerto donde aterrizamos, le puso Santiago el helipuerto, porque él tenía un hijo que se llamaba Santiago. Entonces, estas son las realidades. No digamos que Navidad, que la Navidad es el 26 de diciembre, no, porque es el 25. Entonces las cosas hay que llamarlas por su nombre y como fueron. Y cuando hay un error, hay que enmendarlo y decir, esta es la realidad. Bueno, ese día ya había llegado mi gente, armamos todas las comunicaciones que tenemos que hacer, los circuitos alámbricos e inalámbricos, teníamos las redes que teníamos, eran digamos, las alámbricas, los sistemas de alarmas con la artillería antiaérea de 20 milímetros y de 35 milímetros de cada 601, con los PAP y también con el radar que teníamos de las 6 posiciones de artillería, con operaciones de radar del centro que manejaba las 6 posiciones de artillería nuestra, que también cometimos el error de colocarla muy cerca de la pista. ¿Cómo vamos a poner la artillería al lado de la pista? Si desde la escuela sabemos que para debilitar al enemigo tenemos que romper las represas de agua, las represas de combustible, romper los puentes para cortarle la logística, romper los polvorines, destruir todo esto, no, lo pusimos ahí a 150 metros de la pista. Y el primer puesto de comando fue en una escuela que era de 2 pisos, y después dijeron, no, lo vamos a sacar porque tenemos que hacer 2 puestos de comando, el alternativo y en este principal, donde estaba yo,
que estaba el vicecomodoro Vera Mantará, el vicecomodoro Pedroso, pero Vera Mantará iba a pasar al segundo puesto de comando, que no se construyó nunca. Entonces todos estaban mismos. ¿Saben dónde lo colocaron? A 25 metros de la cabecera 3-3. Pero no estudiamos en la escuela que... Entonces, todo esto quieren que uno hable. Pero hablémonos bien, hablémonos, si total ya pasó, no cometamos los mismos errores, porque más de uno va a estar escuchándome y a lo mejor son cadetes del Colegio Militar de la Nación o cadetes de la Escuela de Aviación Militar o cadetes de la Escuela Naval y van a ser los jefes que van a ordenar estas cosas que nos ordenaron, que en definitiva no nos vinieron para nada bien. Y que el día 1 de mayo, en el primer bombardeo, una de las bombas pega en el avión de Juquín. ¿Sabe a cuánto estaba del puesto de comando el avión de Juquín? 10 metros, 10 metros. ¿Y dónde rebotó el clúster? El clúster de la BL-355, perdón, no 55, el clúster es el contenedor de las bombas racimo de 74 submuniciones y que una tiene una cápsula aneroide que la ataran para que explote a los 10 metros, 15, 20 metros, cuando explota y por simpatía explotan las otras, entonces hace una diseminación de esquirlas y que ese es el efecto que produce herir o matar. Una de las bombas rebotó y pasó derecho y la otra rebota en el suelo, cuando se levanta pega en la cola, en la parte del empenaje, en la parte de atrás, que es el timón de dirección y el timón de profundidad, lo parte en dos al avión de Juquín y Juquín por la onda expansiva fallece adentro del avión. También escuché a una persona, y este viernes escuché de una persona que dijo que Juquín se estaba bajando el avión y cuando vio los Harley se tiró. No, señores, no fue así. Juquí estaba en el proceso de la puesta en marcha, había puesto el máster, que es darle el contacto al avión, y se estaba en el proceso de atado. Y muere por la onda expansiva y su cabeza queda pegada con el casco en la carlinga que ya estaba cerrada. Esa es la realidad. ¿Por qué tenemos que hablar de otra cosa? No, se estaba bajando y se tiró cuando vio el avión y cayó al suelo y lo mató la onda expansiva. Así, así. A las cosas hay que decirlas como son. Y yo he pedido a las autoridades de la Fuerza Aérea que hagamos una reunión con los veteranos, con los no veteranos, y con aquellos que tienen interés de hablar de vocación de Malvinas y hablemos bien y hablemos bien. No podemos tener dos libretos, señores. No podemos tener, si bien hay cosas que yo estoy en un pozo de zorro o combatiendo, como lo hice en el último momento, con fusilero, con mi gente, dejando a la gente que correspondía a los puestos y después el resto nos transformamos en fusileros, hablemos las cosas bien. El que está al lado a lo mejor estaba mirando para el norte y yo estaba mirando los aviones acá y vimos cosas distintas. Eso es entendible, pero no es entendible la mentira. No hay que mentir. De esto no se miente, porque hay 649 o 632 que son mártires o héroes nacionales que ofrendaron la vida por los que no estaban, por los que están y por los que van a venir. Y eso es lo que nos tenemos que tener, la obligación de enseñarle a los jóvenes, porque van a ser el poder de la patria, pero démosle herramientas que sirvan para la construcción, que sirvan para crear una Argentina nueva, pero no con mentiras. Estoy en total desacuerdo con eso. Y le agradezco a los medios de difusión, oral, escrito, televisivo, por esas ganas que tienen de que Argentina, si Malvinas no es lo más importante para vivir, se ha dejado mucho y han dejado la impronta de un montón de cosas y de creación. Hemos tenido cabos que sacaron las coheteras, un cabo, 18 años, la edad de un soldado. Saquemos las coheteras de acá, especialistas en el armamento, o Mansilla, Juan Mansilla de la Tercera Brigada de Reconquista. Saquemos las coheteras, perdón, y las pongamos. Y las pusieron con unos oficiales arriba de un tractor que le denominaban tractor misilístico, arriba de un gallinero, y está en la foto, en un tobogán. ¿Y cómo le daban inclinación para ver la distancia que tenían? Con los tepes, le ponían y la ataban con soga. Esa es la creatividad. O nuestros valientes y heroicos también pilotos
porque hablo de la Fuerza Aérea, no puedo hablar de Marina porque no estuve con ellos, ni y de Ejército, como enseguida les cuento algo. Perdón, Ricardo, ¿qué tiempo tenemos? Vamos bien, nos quedan 15 minutos más de la exposición para empezar con las preguntas, pero tranquilo. Bueno, gracias. Los pilotos de volar tan bajo, que fue el hablar de las academias de pilotos, las escuelas de aviación del mundo, tuvieron que cambiar su estrategia, venían con toda la tecnología de la OTAN y tuvieron que cambiar esa tecnología. No se olviden que el más perjudicado de este conflicto armado o guerra, como le quieran llamar, ha sido Estados Unidos, porque Estados Unidos le dio casi toda la flota de la OTAN en la isla Ascensión y más el portaaviones Lerme para que vengan a combatir con nosotros. Y el 66% dicho por ellos yace en el fondo del mar del Océano Atlántico, derribado por la gente de tierra y también por los aviones de la Fuerza Aérea y de la Marina. Si bien no hemos tenido el armamento justo, la parte de modernización, hemos tenido el coraje, el valor de combatir con lo que teníamos. Mientras que ellos cada 2 horas venía un enjambre en estas 76 horas que combatimos el último combate en Darwin, ellos cada 2 horas aparecía un enjambre de helicópteros y renovaban toda la gente. Y no solo hacían 3 días que estaban combatiendo. Y ustedes saben que en el combate no se ingiere alimentos sólidos. En el momento del combate se toma líquido, porque comer algo sólido produce materia fecal y no podemos ir al baño, porque estamos combatiendo. Y nosotros llegamos hasta el combate cuerpo a cuerpo, que es cuando está aproximadamente a 500 metros el enemigo, donde ya se nos acaban los cargadores y no tenemos tiempo de estar cargando los cargadores, entonces uno cala la bayoneta y prácticamente ya está esperando el enemigo, porque ellos son vivos y tienen toda esa experiencia de combate que cuando estaban a 400, 500 metros empezaban a correr porque sabían que se nos acababan las municiones y bueno, y ahí tenemos que entrar. Y se entró en el combate cuerpo a cuerpo, pero desde esos 500 metros para acá, algunos tuvieron la oportunidad de entrar en el cuerpo a cuerpo y otros no. El regimiento 12, glorioso regimiento 12, el glorioso regimiento 8, el glorioso regimiento 25, que eran las que estaban en la posición avanzada, la artillería 35 milímetros, que por similitud de tarea con la artillería 20 de la Fuerza Aérea trabajamos en conjunto, el subteniente Braghini, ¿qué es lo que no hizo con su gente? Mire, señores, me paro y por el honor a todos ellos, tuvimos una base espectacular. Ustedes saben que en Malvinas, otra cosa que nunca escuché, en Malvinas hubieron 5 guarniciones en las 2 islas, la Gran Malvina y la Isla Soledad. La guarnición Malvinas, la guarnición Darwin, la guarnición Foch, la guarnición Howard y la guarnición de la base Calderón, que le llamaban, que estaban los Aeromaki y había un Skyland de los ingleses. Esas eran las 5 guarniciones. Nuestra guarnición, la guarnición Darwin, estaba compuesta por la Fuerza de Tareas Mercedes que la compuso, una fracción de Regimiento 8 a cargo del subteniente Aliaga, el teniente coronel Ítalo Piaggi y el mayor Alberto Frontera, que le paro, porque verdaderamente son así. Él fue un señor, lo vi yo, y la toma de decisiones. Y cuando muchos que estaban en el campo de combate se hacen como que estaban adentro del puesto de comando, pero cuando unificamos los puestos de comando el día 28 a las 10 de la mañana, la situación cambió. Y el vicecomodoro Vera Mantará le dijo: Mayor Frontera, hágase cargo de las tropas terrestres y si necesita el apoyo aéreo, me lo solicita de inmediato. Y acuérdense que tenemos 20, 25 minutos de vuelo de allá hasta acá. Solicítemelo bien con tiempo, lo va a tener. Ellos ploteaban en las situaciones de combate que se dieron en la guarnición Darwin y pedían el apoyo aéreo y vinieron en 6 oportunidades los Pucará, por secciones, venían 2 o 3, una sección son 2 Pucará. Y venían y hacían el tiro. Y yo, oficial de ECA, el equipo de control aéreo, yo asignaba y que estaba al lado mío en operaciones, en puesto de comando estaba
el vicecomodoro Vera Mantará, y yo estaba con el vicecomodoro Wilson Rosé Pedroso, que no solamente era el jefe de la Ban Cóndor, era el jefe de toda la guarnición, era el más antiguo de todo. Y el cabo principal, Basilio Alejandro Arruede, que era mecánico de comunicaciones y que era mi mano derecha. Y yo hice el ECA, Arrueda era mi auxiliar y el que me supervisaba las tareas era Pedroso. Y Pedroso estaba con 3 handy, porque con uno tenía la artillería, el otro con el puesto de comando y el otro con la otra, con el escuadrón tropa que era de la Escuela de Aviación Militar que estaba en el campo de combate. Entonces recibía las solicitudes que podía emanar del puesto de comando del ejército que estaba al lado nuestro, a 30 metros, y después los unificamos y trabajamos en conjunto. Y fue bárbaro, porque tuvieron creatividad. Uno de los soldados del Regimiento 25, el soldado Oscar Ledesma, da muerte al teniente coronel Elmer John, el jefe de los Para Dos, un hombre que había estado en otros combates, en otros enfrentamientos y era una eminencia. Y bueno, se confió. Y cuando lo estaban prácticamente aniquilando, una fracción del regimiento 12, comienzan a volverse corriendo, los soldados tiran el armamento para aliviarse, tiraron el casco, tiraron todo, y venían corriendo y algunos con casco, otros no. Y Oscar Ledesma, ellos eran del regimiento 25, Oscar Ledesma estaba con un compañero arriba de una loma, al norte de la pista, y cuando aparecen, entonces el compañero de él le dice, mirá, tienen casco, nos dijeron que los ingleses no tienen casco. Bueno, y Ledesma no tira. Y cuando venían abajo, que los tenía a 50, 70 metros ahí abajo, y ellos estaban medio camuflados, lo ve que salve el Berjón de atrás de la loma, como siguiéndolo, y él tira sin saber que era el Berjón. Y ahí muere un teniente que era de los paracaidistas y el teniente coronel El Berjón, muerto por la acción para salvar a los compañeros. Él era el regimiento 25, para salvar a los compañeros del regimiento 12, da muerte al teniente coronel El Berjón. ¿Quién se hace cargo? Se hace cargo el capitán Kible, un hombre espectacular, porque luego uno estudia la historia de ellos y son verdaderamente muy profesionales para la guerra. ¿Saben qué dijo después de los combates? ¿Saben qué dijo después de los combates el capitán Kible? Le dice en el momento de la capitulación al vicecomodoro Pedroso, quiero que me lleve a ver dice, la base misilística que tienen. Entonces le dice, nosotros no tenemos base misilística, porque el que hablaba muy bien inglés era Vera Mantará, y Vera Mantará era el que hablaba con ellos. No tenemos base misilística. Sí, tienen la forma que nos han combatido, la forma que combatieron todo, y aparte en la forma que disparaban, en la cadencia de fuego, digamos, contra este escuadrón que era un poquito más de 1000 personas. Nosotros éramos también más de 1000 personas que estábamos combatiendo, con la diferencia que ellos se relevaban cada 2 horas y venía la gente de refresco y claro, estaban todos en condiciones. Los nuestros estaban con agua casi hasta la rodilla, dentro de los pozos de zorro, sin comer y lo único que podían ingerir algo líquido para poder mijitar, ¿no es cierto? Inclusive dentro del pozo zorro. Pero así combatieron nuestra gente. Honor y gloria para el Regimiento 8, el 12, el 25, el GAD 601 y para mi querida Base Aérea Militar Cóndor. Y sí que también me tengo que poner de pie para toda mi gente de comunicaciones que cumplió a rajatabla con todas las misiones que se les asignó, con todas las tareas. Jamás el Centro de Información y Control en Puerto Argentino, a cargo del brigadier Castellano, y de un hombre tampoco que nunca lo vimos con nosotros, que era el A5. Nunca nos vino a ver, ni sabe cómo a dónde estaba. Tampoco quiere que lo ponga en el libro. Pero no nos vino a ver. No sabe ni qué hicimos nosotros. Esto, cuando sigamos dándole oportunidad, no diga esto, miente el otro, dentro de unos años más, no se va a saber ni quién hizo uno ni quién hizo otro. Esto hay que pasarlo por el tamiz, que hable el que tiene que hablar. Y el resto que no hable.
que se abstenga de hablar. Tengo el honor de haber conducido a mi gente de comunicación y también como encargado del puesto de comando, admiré la figura del vicecomodoro Wilson Rosell Pedroso, el vicecomodoro Raúl Oscar de la Mantará, del de inteligencia, al primer teniente Basilio y su ayudante y compañero de promoción, el suboficial auxiliar Vilce, y también de mi jefe, el capitán Héctor Eduardo Rey, y de mi gran equipo de comunicaciones, que fuimos a la primera, segunda y tercera línea de combate y hasta la cuarta línea de combate a cambiarle las baterías a los handys. Esa era nuestra tarea, mantener las líneas físicas con la artillería y con la gente de mantener los equipos de radio con las líneas de combate. La primera línea de combate estaba a 5 kilómetros, Camila Creek, Regimiento 8, a cargo del subteniente Aliaga. En Darwin y Colinas de Darwin estaba el Regimiento 12. Y luego más atrás está Boca Jao y una escuela. Allí fueron los combates mayores y en las colinas de Darwin y estaba el 8, el 12, el 25, gloriosos hombres, todos, oficiales, suboficiales y soldados. Dejaron todo en el campo de combate. Dejaron todo. Ellos merecen la gloria. Y luego se juntan con la cuarta línea de combate donde se incorpora la otra parte del Regimiento 25 y también toda la gente de la base aérea militar Cóndor, porque era nuestro centro operativo y donde estaban los puestos comunes, el corazón de la guarnición Darwin. Tengo honor de haber estado con ellos en un mismo campo de combate. Le hemos ocasionado muchísimas bajas. Acá a Córdoba, el Comodoro Brien, piloto de Hércules, KC-130, lo trajo un hombre que él había estado en Kosovo y en la Fuerza de Paz, trajo a un comodoro, a un general, perdón, del aire, que se llamaba O apóstrofe Brien, casi el mismo apellido. En ese momento le hice la pregunta si le iba lamentando los 55 fallecidos de la Fuerza Aérea, pero son 649 que los llevaré por siempre en mi corazón, a estos patriotas. Ustedes también tuvieron muchísima baja, porque le digo, lo que vi yo en Darwin, ustedes no, esos 250 hombres no fueron. No, entonces ahí vulnera, fueron más de 2000. En toda la isla fueron más de 2000. Después, bueno, pero estaba confirmado, pero ya lo dijo. Y lo dijo él, no lo dije yo. Lo dijo él. Entonces, todas esas muertes que ocurrieron por lo que no están, por lo que están y por lo que van a venir, es lo que nos lleva a malvinizar, pero de corazón y con la verdad. Siempre pido que digamos la verdad. Tuvimos cruentos combates. Honor y gloria para el Escuadrón Pucará por todo lo que hicieron el personal técnico y los pilotos, con su jefe, el mayor, el Toto Navarro. Honor y gloria al escuadrón helicóptero por la logística, por hacer esos vuelos prácticamente suicidas, volaban a ras del agua, saltando alambrada, buscando pilotos que se habían detectado y encontraron piloto de la Marina, encontraron un piloto inglés, Glover, lo derribaron en Puerto Howard y ya lo fueron y lo capturaron y también lo trajeron, lo tuvimos. Glover siempre tuvo palabras de agradecimiento para nosotros, a nuestra artillería 20 milímetros, a cargo del teniente Balace y del alférez Hernando Fabre, a todos los soldados. Tengo honor, Ricardo, de hablar de todos ellos y tengo la obligación de mencionarlos porque han dejado la vida en el campo de combate. Hemos llorado juntos, nos hemos abrazado, hemos combatido. Mis hijos me han preguntado, los dos más grandes, un día, papá, ¿mataste? Es muy difícil contestarle, por el amor que uno le tiene a la celeste y blanca. Es muy difícil explicarle a un niño, un chico, porque eran chiquitos, cuando ya tenía 9 años, tenía Marcelo, y Analía tenía 7, casi para cumplir 7 años. Papá, vos en la guerra mataste. Muy difícil hacer comprender todo esto. Hoy que son grandes, entre toda la familia me hicieron una placa y me la pusieron en la puerta que cada vez que entro
a casa, la miro y se me corren las lágrimas porque es el amor que uno tiene en la familia. Esto también nos enseñó a todos los argentinos, sobre todo los militares. Nos enseñó que en la vida militar siempre hay una trilogía de que nació el mundo. Estaba San José, María y el niño Jesús. La defensa civil, yo he sido director de defensa civil de Córdoba y director de emergencia también en la Municipalidad de Córdoba. Siempre hay una trilogía, el antes, el durante y el después. En el antes estudio, programo, en el durante ejecuto y el después hago control de gestión si lo hice en tiempo y forma y si me causó muertes. Dios, patria y hogar para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Pero esto me enseñó que Dios, patria y hogar es Dios, hogar y patria. ¿Y por qué? Porque si no tenemos hombres que se forman después de Dios en una gran familia, porque ahí está el epicentro de todo, no tenemos una buena patria. La patria se la forma con buenos hombres, con código, con escala de valores. Y siempre tenemos que defender la educación, la seguridad y la salud. Ahí vamos a tener un país hermoso y no mintiendo y diciendo la verdad. Ojalá que Dios me dé muchos años de vida para seguir malvinizando. Ricardo, le doy las gracias por esta oportunidad. Me demuestro de corazón, como argentino, como compatriota, que lo que hicimos dejamos todo en el campo de combate. Y si lo tendremos que volver a hacer, ahí vamos a estar, porque así se construye una patria. Muchas gracias y viva la patria para todos. Se los quiere mucho. ¡Viva! Viva. ¡Viva! Viva la patria, Norberto. Muchísimas gracias por sus palabras tan valiosas, por el testimonio verdadero, como dijo al comienzo, de tantos detalles. Así que esto quedará grabado y será nuestro aporte también para ir en busca de la verdad, ¿sí? Así que bueno, tenemos unos minutitos más para no robarle ya mucho tiempo, estimado, a usted y a toda la gente ahí que está haciendo el soporte, al otro veterano también que gentilmente nos acompañó hoy con lo técnico ahí. Y bueno, a ver si tenemos alguna consulta, dos preguntitas para no demorarnos más. Don Miguel Ángel de La Matanza, adelante. Buenas noches, don Norberto, y buenas noches a los demás participantes. Eh, Quería preguntar esta duda que por ahí no está bien escrita o bien relatada, que la comandancia inglesa, el 11 o 12 sufre un ataque aéreo que casi le pegan, le erraron por 150 o 200 metros, que si nosotros le pegábamos al búnker de ellos, ahí iba a ser totalmente, no me sale otro Estimado término, Miguel pero Ángel, iba a ser totalmente negativo para ellos, que le erraron al búnker inglés. Si usted más o menos tiene bueno, conocimiento como para compartir. Muchas gracias, ¿eh? bueno, Miguel Ángel, gracias por su pregunta, gracias por estar presente. Voy a volver a repetir, yo hablo de Fuerza Aérea donde estuve en Darwin, pero he leído mucho sobre Malvinas. Eso fue el día 12, donde la escuadrilla, 6 aviones de la Fuerza Aérea, eran Douglas A4B, atacaron el búnker que ya prácticamente estaban llegando a las primeras elevaciones antes de llegar a Puerto Argentino y estaban en la bahía de Fitzroy. Y ellos cuando ingresaron y tiraron, bueno, a algunos se les cruzó un helicóptero y no le tiraron porque buscaban el búnker o buscaban un lugar principal o algún polvorín, como dije, que uno busca los lugares más rentables para hacerle daño al enemigo. Y cayó una bomba de 1000 libras a 1000 metros de donde estaba el búnker y sabemos que las tropas inglesas, las tropas terrestres eran comandadas por Jeremy Moore y bueno, salva su vida y de la gente, pero si no hubiera, la cosa hubiera cambiado. Lo que nunca estuve de acuerdo en eso que dicen, porque todo con el diario del día lunes son todos vivos, ¿no? Es como cuando juegan partido de fútbol, el día anterior cada uno, no, pues si lo hubieran puesto, nada. No, acá hay que hablar la verdad. Estados Unidos crea la OTAN para que le custodie los mares del norte y su hijo directo es Inglaterra. Ellos son dueños del patrimonio de la OTAN
y Inglaterra se lo maneja a la OTAN. Por eso en la isla Ascensión, porque hay 14.200 o 300 kilómetros entre Malvinas e Inglaterra, ahí en la isla Ascensión, frente a Recife y las costas de África, está la isla esa que le pertenece a Estados Unidos. Allí le dieron toda la logística, le dieron todo lo que se le ocurra. Y el poder que podían tener de misiles para sus aviones, de misiles nuevos. ¿Por qué queríamos los Exocet? Y porque era una tecnología nueva que iba a causar mucho daño. Ellos también, los Sidewinder y todos los otros misiles que tenían para poner los aviones. Estados Unidos le dio todo. Y esto que no, si aguantábamos una semana más, ¿usted cree que si el objetivo que tenían ellos le están apoyando, Estados Unidos le iba a permitir que Argentina le gane a Inglaterra? No, le iba a mandar más tropas, más barcos, de todo, pertrechos logísticos, le iba a mandar gente y todo. Entonces, tenemos que hablar las cosas como son. No nos tenemos que mentir, estimado Miguel Ángel, porque si no, no nos van a conducir a decir la verdad. Lo que hicieron nuestros jóvenes, valientes, oficiales, suboficiales y también los soldados, que yo siempre para felicitar y agradecer, hay una estructura orgánica, la doy vuelta y empiezo por los soldados, con los suboficiales y los oficiales, porque es la forma del agradecimiento a la gente joven que dejó todo, dejó la impronta de dejar la vida en el campo de combate por la Argentina, por el honor de haber jurado la bandera, por el honor que asumieron en el juramento de la bandera y porque sabían y estaban totalmente convencidos, como lo decíamos de la palabra mártir, está totalmente convencido, si muere, que va a ser un mártir de la nación porque allí va a dejar su sangre. Los que la dejaron en las frías aguas del Atlántico Sur y los que murieron en la turba malvinera. Esos son los mártires. Por eso, no creo que hubiéramos ganado esto. La vamos a ganar, Dios quiera que lo dejemos, que lo ganemos por la vía diplomática. Las guerras no conducen a nada. Por eso ellos cuando hacen una guerra, la hacen fuera de su país, porque trae todo destrucción, trae todo pérdida, destrucción. Nunca la hacen dentro de su país. Siempre la hacen afuera. Vamos a una guerra allá. Van a la guerra de Golfo, en cualquier lado menos acá. Bueno, algún día alguien se le va a presentar y le van a hacer la guerra a él y van a ver lo doloroso que les ocurrió. Lo mismo le pasó con las Torres Gemelas o Wall Street. Eso es que les dolió mucho. No sé quién lo hizo. No sé, no vamos a indagar en eso porque estamos en otro tema, pero sabemos quién lo hizo. Entonces, hay que llamar o incentivar a la gente que hable y que diga verdaderamente lo que siente y lo que vivió cada uno de su mundo. Acá no fue más importante el piloto que el suboficial, que el soldado o los civiles. Yo tuve civiles, dos civiles quedaron porque no tuvimos tiempo de relevarlo en los puestos de la red de observadores del aire. También agradezco a todos ellos por ese trabajo, porque eran nuestros ojos en avanzada para el puesto de comando. Lo que no veía el radar por ese cono de silencio que no los toma, o por la montaña, lo veían ellos. Ellos vivían adentro de un pozo de zorro o en una pequeña carpita para dos personas. Uno dormía y el otro estaba atento mirando con sus binoculares al mar, al aire y también en la tierra, que no nos invadiera el enemigo. Sufrieron mucho también. No entraron en combate, pero sufrieron mucho. Entonces a los soldados que tuvieron los puestos de la Roa, que estaban entre los 20 y 52 kilómetros en los 360 grados alrededor de la guarnición Darwin, 1.000.000 de gracias. Bendiciones para todos ellos y para su familia. Y para todos mis hermanos veteranos también los quiero saludar y mandarles ese abrazo enorme en Dios y la patria. Se los quiere y se les agradece, infinito agradecimiento por todo lo que dejaron. Y a la gente que estuvo en el continente, muchísimas gracias, porque algunos alcanzan las piedras y otros pelean. Es así. Somos compatriotas y hemos peleado juntos. Si los van a considerar veteranos o no, no es un problema mío. Y también a mí, el Congreso de la Nación me declara veterano, pero no me da, aparte, otro papel que me dice que yo soy un abogado, quién tiene que litigar con esto y que tengo que determinar quién es y quién no es. No, yo soy veterano y ahí terminó la historia.
Estuve en la Feria del Muchas gracias. Libro. Ricardo, rápidamente estuve en la Feria del Libro ahora con el Comodoro Carballo, Ah, Pablo Carvalho. Pablo Carballo, y él habla de la lanza. No sé si lo ha Bueno, escuchado. Habla de la lanza. no, no, Pablo vive acá a 15 cuadras de mi casa y somos muy amigos. Ah, buenísimo. Y Anda medio enfermo, Pablo, pero es un gran hombre. Él y todos los pilotos, por todo lo que dieron. también, Miguel también lo Ángel vi, no lo saludé personalmente, pero lo vi a Owen Crippa. Ahora me voy, el 24 estoy allá en Sunchales con el Owen, porque yo Eh, fui el director de tiro de los Aeromax en el campo de combate de la guarnición Darwin, y voy a conocer a Carlos Molteni, que era el jefe de la primera escuadrilla aérea de la Armada, y han pasado 43 años y no lo conozco, hemos hablado por teléfono nada más, así que voy a tener el honor de conocerlo. Y Muchas bueno, gracias. y poder rezar juntos, porque en una de las misiones que él realiza en Darwin el día 28, él salva su vida, a pesar de los misiles que le tiraron y todo en el campo era una batalla campal, Miguel Ángel. La fragata ese estaba tirando, bombardeando toda la zona del campo de combate de la guarnición Darwin. Los aviones Harris y Harry que entraban de distintas direcciones, la artillería de ellos que nos tiraban a nosotros, que también tenían cañones de 105, los nuestros, el de 30, los más de 1000 hombres que venían y estos 1000 que iban para allá, entonces ahí lo abaten al teniente Daniel Miguel, y por eso me voy a estrechar un abrazo con mi querido amigo, dejemos la tira de lado, mi querido amigo Carlos Molteni como jefe de cuadrilla, porque él tuvo la mala suerte de perder dos de sus hombres al teniente Jiménez en una entrada al aeropuerto Puerto Argentino, y perder a Daniel Miguel en el campo de combate. Estuvo ante mis ojos, fue con el último que habló, fue conmigo, Daniel Miguel. Cuando yo le di las instrucciones, me dijo, allá voy, y desgraciadamente lo agarró un misil, y como estaba muy adelante, el lanzador del misil lo tira hacia abajo, el tablero y la parte de abajo del piso, él no lo ve al misil. Yo lo estoy guiando a Molteni para que tirara, porque Molteni iba un poco adelante, lo estaba guiando donde por donde tenía que salir, dándole la instrucción que tenía que hacer, poner el rumbo 180, el techo de las nubes estaba entre 30 y 40 metros de altura, entonces del otro lado atrás estaba la montaña, estaba la fragata en el seno de Ruiz Puente, al noroeste nuestro, a 8 kilómetros, estaba cañoneando, entonces también tenía que pasar, entonces tenía que hacer un viraje cerrado, y bueno, todo eso, y tenía dos aviones, y desgraciadamente lo derribaron a Miguel y perdió heroicamente su vida, pero hizo mucho daño con su cañón y con su cohete que lanzó en el campo de combate. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que ahí teníamos, le mando un saludo don Alejandro Arruedi, que también era de la fuerza, ¿no? A ver si lo teníamos ahí. Alejandro Arredi era mi segundo en el puesto de comando, mi segundo en comunicaciones, y es como un hermano, es una promoción a posterior a la mía, y somos hermanos. Tenemos una hermandad de familia, y de un momento voy a contar una intimidad. Este, Estaba muy triste la situación, estaba grave la situación, y cuando uno ya se ve, porque todos somos fuertes, pero llega un momento que lo invade eso que uno dice, ¿y si quedo acá? Entonces le dije, Alejandro, fuimos al Harrier de Nicolás Taylor, y cuando veníamos, le digo, Alejandro, le digo, espera un momento. Habíamos ido a sacar los equipos radio, a ver qué podíamos ver, no sabíamos cómo lo hacían, electrónicos o digitales, o si tenían por ruedita y le podíamos ver la frecuencia. Bueno, fuimos para sacar, quedaron allá, porque si no hubiéramos traído los equipos radio del Harrier de Nicolás Taylor, que derribó el día 4, y le digo a Alejandro, si llego a quedar acá, decir a mi familia que los quiero muchísimo, siempre los quise mucho, que les deseo lo mejor de la suerte, y que Dios los va a proteger, y yo voy a rezar por ellos para que sean felices, y que muerto con toda la gloria puede morir cualquiera que esté en un campo de combate.
Y él también me dijo sus palabras para con su familia por la duda que le tocara a él. Entonces, en esa intimidad la quiero contar porque son cosas valederas que como hombres nos tenemos que respetar, y él siempre me respetó como un superior y yo lo respeté también como un subalterno y nos hicimos grandes amigos. Hoy tenemos una hermandad, hoy tenemos una hermandad. Desgraciadamente de este grupo de 6 suboficiales falleció solamente uno, Juan Carlos Rescaeta, pero la antigüedad era, perdón, yo estaba a cargo, me seguía Basilio Alejandro Arrueda, mecánico de comunicaciones, Eduardo Marcelino Barizón, operador de comunicaciones y de inteligencia, cabo principal Ricardo Ernesto Chequenelli, mecánico de comunicaciones, cabo primero Horacio Sosa Araná, operador de comunicaciones y meteorologista, y por último, y fallecido en la posguerra, Juan Carlos Arracaeta, cabo primero, operador de comunicaciones y oficinista. Tuve el honor de conducirlo y de respetar también a nuestro jefe, el capitán Héctor Eduardo Rey, que es ingeniero electrónico, pero debido a su trabajo tan arduo, porque era el oficial auxiliar del vicecomodoro Pedroso, que era el jefe de la guarnición, y también en el puesto de comando, como más antiguo, de la parte de operaciones, para el que cumplía las funciones, porque el jefe del vicecomodoro Raúl Oscar Vera Mantara, el capitán Rey era el que lo secundaba, en él se movía todas las funciones. Así que prácticamente las comunicaciones las manejamos nosotros, pero así ocurre en el campo de combate. Así ocurre. No hace falta que esté un suboficial sentado en un equipo de comunicaciones, porque yo confiaba en el más moderno, que era Juan Carlos Arracaeta, o confiaba en Arruedi. Pero para tomar las decisiones siempre nos respetamos por la antigüedad. Y yo tuve el honor de tener estos hombres que se jugaron. Y en el último día de combate, a la tarde, cuando ya no venían más aviones, dije, bueno, se quedan 3 en los equipos de radio y nosotros íbamos a estar ahí de refuerzo afuera a combatir, pedimos autorización y fue el cabo principal Basilio Alejandro Arruedi y yo como fusilero y el cabo primero Horacio Sosa Oroná, que era el servidor el que nos cargaba los cargadores. Así que combatimos a la par de toda nuestra tropa de la Escuela de Acción Militar, con esos 110 soldados, y en total eran 160 entre oficiales y suboficiales, pero 110 soldados, heroicos soldados que tengo el honor de todavía tener contacto con ellos, de poder seguir en su vida, y que tengo una gran misión que me la encomendó el brigadier general Mario Callejo, presidente de la Comisión Banil de reconocimientos históricos, donde he puesto a cada uno de ellos para que reciban su medalla para el valor en combate, porque combatieron y hasta hoy no tienen ninguna medalla. Pasaron 43 años y un soldado, Loaiza, el día del derribo de Nicolás Taylor, le da muerte al teniente Taylor con una MAC desde una posición que le tenía asignada, que era la única MAC que había en el sudeste. Y el teniente Nicolás Taylor dio un disparo arriba del corazón y otro acá en el cuello. Pero el derribo de la aeronave se lo da a la heroica pieza de artillería 35 milímetros a cargo del subteniente Braghini, y él al mando. O sea, el derribo del avión es del GADA 601 a cargo del subteniente Braghini, y la muerte del piloto Nicolás Taylor para el soldado Loaiza. Loaiza fue ascendido el día 8 de mayo en el campo de combate a Dragoniante. Nunca lució su tira de Dragoniante. El soldado Antonino, que falleció hace 2 meses, y el soldado Miranda, cuando pasaba el avión, caía el combustible, prendió fuego, con sus manitos se taparon la cara y agacharon la cabeza y se les prendió fuego y se fueron. Fallecieron Ever Miranda hace 15 años, y hace 1 mes y medio que fallece Antonino, de acá de Córdoba. Se fueron con las marcas de las quemaduras y nunca recibieron las medallas herido en combate. Y esa es mi misión, como el suboficial más antiguo de la base, de hacerme cargo de que sean condecorados. Yo no necesito nada y puedo contar hasta una historia que pasó. Ricardo, si me das 2 minutos, le cuento. Por favor.
día 28 de mayo, en horas de la tarde, con Arredi, bueno, vamos a buscar, se nos acababan las municiones y vamos hasta un lugar que tenía un pequeño polvorín al sudeste del poblado de Goose. Lo teníamos como escondido ahí, subterráneo. Yo traía dos fusiles PAL porque se recalentaba y se doblaban los caños, lo traía acá y la tenía con la mano izquierda la manija del cajón de municiones. Alejandro lo traía del otro lado con la mano derecha y dos FAL más. Mientras tanto, Horacio Sosa Rená cargaba con la munición para que tuviéramos cargadores. Y cuando veníamos de este pequeño polvorín para llevar hasta el lugar donde estábamos emplazados combatiendo, veo una luz roja que viene de aproximadamente, nosotros íbamos hacia el norte, digamos del noreste, en un ángulo de 20 grados, digamos así, una luz roja que se agrandaba. Alguien gritó cuerpo tierra y nosotros hicimos lo mismo, cuerpo tierra, y nos clavamos cuerpo tierra. Era un misil que había tirado un señor que después tengo contacto con él, se llama Rick Strange. Este inglés, que era la posición avanzada, era un observador y tiraba. Muchos de ustedes que siguen la historia de Malvinas van a saber quién es Rick Strange. Él tira el misil y venía porque detrás nuestro estaba la artillería de 35 milímetros, el GAN 601. Él le tiraba ahí, pero venía en la dirección nuestra. Nosotros justo cruzábamos esa línea de referencia que le tiraba. No sé por qué el misil, cuando tiramos cuerpo a tierra, pegó digamos, en el acantilado, que habían 30 metros hasta el agua, pega en el acantilado. Cuando sentimos la explosión, yo miro así y veo como un hongo de tierra y cae. Cuando nos vamos a levantar, veo un hombre, no sabía quién era, tapado hasta la altura de las tetillas, con las manos así, y pedía auxilio. Le digo, Alejandro, lleva el cajón, llévalo arrastrando hasta Sosa, le digo, voy a ayudar. Y voy a tener una posición de 12,70 y empiezo a acabar con las manos. En ese momento viene un cabo primero que se llama Jorge Bustos, mecánico de Pucará. Y bueno, hablamos y lo empezamos a sacar. Yo me pongo arrodillado, le paso las manos por acá, porque él estaba dentro del pozo zorro, por eso había quedado hasta acá. Entonces lo empiezo a mover, lo empezamos a sacar y le digo, caballa, caballa, sí, sí, sí. Bueno, se trataba del cabo. eh, Se me fue la apellido. Bueno, ya le voy a decir. Alberto Beto Rodríguez, también del Escuadrón Pucará. Alberto Beto Rodríguez, que vive en Buenos Aires. El Busto, que me ayudaba, vive en Reconquista. Entonces cuando los sacamos, le digo, desaparezcan para allá porque le están tirando artillería, van a tirar misiles. Le digo, vayan para allá, desaparezcan para aquel lado, vayan para aquel lado. Entonces Beto Rodríguez me dice, su oficial, acá abajo hay enterrado otro. ¿Cómo que hay otro? Sí, bueno, cabemos tres, empezamos a sacarlo y Busto le toca la cabeza y dice, acá está. No tenía ni casco, ni kepi, no tenía nada. Dice, acá está. Acá está, acá está. Y bueno, empieza a sacar del lado de la boca, le saca así, hace una exhalación, le salía todo espuma, se estaba muriendo. Y se trata del cabo Raúl Soto, que vive en Mendoza. Y los cuatro tenemos una hermandad como si fuéramos hermanos de toda la vida. Esas cosas se viven. Y no pedimos medalla. No pedimos medalla, no pedimos nada a cambio. Pero esa es la hermandad de argentinos, de combatientes, de hermanos. Y eso es lo que le tiene que entender la gente. Queremos medalla, no queremos diploma, no queremos formación, no queremos nada. Pero tenemos que contar la verdad de todo esto. Yo tampoco lo salgo contando a todo el mundo como un alarde. Estas son cosas que nacen de acá, del corazón, porque se piensan. Hemos salvado a un amigo y que se transformó en mi hermano. Eso es lo que tiene que saber. De los actos heroicos, como el teniente coronel Mohamed dice en el link, que iba en un jeep de Puerto Argentino al aeropuerto y encontró a 4 soldados que iban caminando y subieron, y él ahí atrás llevaba 2 pedazos de pan y uno de los soldados le dijo, ¿puedo comer? Sí, 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 se paró al costado y le dice, pero divídalo.
4 y yo 5, 5 pedazos iguales y tienen su ración cada uno. De esos actos tenemos que hablar, de lo que hemos podido hacer y que no están en los libros. Pero también si a nosotros nos hubieran hecho hablar cuando vinimos, hubieran aprendido muchísimas cosas. Yo aprendí mucho de electrónica y de la vida militar en la Escuela Suiza de la Fuerza Aérea de Córdoba y aprendí a engrandecer la capacidad que tenía como profesional en comunicaciones. Pero nunca nadie me enseñó a soportar la muerte de un camarada o tenerlo herido o despedazado ahí, y lo vamos a dejar ahí. A mí se me muere un cabo primero, José Peralta, se me mueven los brazos el día 1 de mayo. ¿Cómo me saco ese dolor? Y después dicen las secuelas postraumáticas. Y después tenemos un grupo de médicos que me dice, no, tiene el 3%, el 2% de capacidad. Hay un anexo 40 que viene del Tratado de Ginebra que dice que el 40% de capacidad que tiene todo hombre que ha estado en un campo de concentración o un campo de combate, 40% de capacidad física o intelectual. Pero nuestros médicos que nunca se capacitaron para ser médicos especialistas para tratar a veteranos, no, tiene el 3%, tiene el 2%. Así es, así Yo es. quiero que me atienda por la gravedad que yo tengo encima, no por la que él me dice. Porque con una discapacidad del 20% tiene otra medicación, otro tratamiento. Con el 2% me dan una aspirina. O estamos todos locos, o estos tipos no se ponen las pilas como se las tienen que poner. Acá queremos respeto, que al veterano lo respeten. Y vamos a seguir malvinizando. Yo pertenezco a la casa del veterano de guerra de Malvinas y Atlántico Sur, acá en Córdoba, la institución más vieja, y soy fundador. Y hacemos en el perímetro, en la parte donde no va nadie, ni el intendente, ni el presidente de comuna, entrar a la sierra a 200, 300, 400 kilómetros de acá, vamos a llevar de calladito acciones para con los chicos que lo necesitan. Y no llevamos la ropa vieja, algunas que están en buenas condiciones, sí las llevamos, pero llevamos fútbol nuevo, muñequitas nuevas, llevamos bicicletas reparadas, pero en buenas condiciones, infladores, y le dejamos a toda la gente ahí. Ese tipo de acciones hace la Casa del Veterano. Llevamos la cocina de campaña que le costó muchísima plata repararla para poder ir a hacer acciones. Y estamos en los CPC, estamos en los centros de participación comunal, que es, digamos, la parte auxiliar de la Municipalidad de Córdoba, para que todos lo vayan al centro. Tenemos en el perímetro 14 CPC. En cada uno de los CPC, mis queridos hermanos veteranos están dando charlas y malvinizando. Y estamos haciendo acciones para las escuelas. Vamos a los geriátricos y dicen, los viejitos, el viejito también quiere saber qué es lo que pasó en Malvinas. ¿Por qué no se va a enterar? Bueno, allí llevamos televisores de regalo, le tratamos de ayudar. Entonces, esto sirve para que sepan que el veterano no solamente el veterano solamente no cumplió en aquel momento, sino que sigue cumpliendo con la patria, con la ciudadanía, porque al pueblo argentino tenemos un agradecimiento más grande por toda esa muestra solidaria para con nosotros y que nunca nadie lo dio. Ellos refieren. Si llegaron o no llegaron, otra historia. ¿O qué pasó con el Fondo Patriótico? Esas preguntas nos tenemos que hacer. Si queremos ser grandes, digamos la verdad. Si queremos ser grandes y tener una Argentina de potencia, veremos por tener seguridad, salud y educación. Si no, no vamos a tener una Argentina como todos la necesitamos. Y hablemos de este que fue el hecho más importante del siglo pasado, la gesta de Malvinas, con honor, con gloria y con altura, porque el mundo habla de nosotros, pero nosotros no hablamos de nuestra gente. Ese es el problema que tenemos. Nosotros no hablamos. Honor y gloria a los 649. Gracias a ustedes y a todo el pueblo argentino por todo lo que hacen por los veteranos. Pero hay veteranos que se les están yendo y ni siquiera una mano, gracias por lo que hiciste en Malvinas. Así que, Ricardo, muchísimas gracias. Un honor haber estado acá. Estoy en posición cuando ustedes quieran. Tenemos muchísimo para hablar. Yo en la Universidad de Córdoba todos los años hablo 4 horas y media. Así que supónganse si hay para hablar de todo esto. Pero me gusta hacer así. Y cuando yo me pasé a retiro,
me pasé por una causa noble y justa. En otro momento lo vamos a charlar. Con Una gusto causa noble y justa. lo invitamos de nuevo. Agradecerle también a don Alejandro ahí que estuvo a su lado y que empuñó el fusil y se fueron ahí 3 o 4 a dar lo que había que dar. Así que Le voy a dar el lugar, le voy a dar el lugar que se merece. Este ahí, soldado, que es mi hermano, es soldado del Regimiento 25 del Teniente Coronel Mohamed El Senelli y pertenecía en Darwin a el Regimiento de Infantería 25. Su jefe directo era el Teniente Primero Esteban y él dependía del Subteniente Reyes. El Subteniente Reyes y ellos, que es en la sección Gato, estaba la Gato, la Bote y la Romeo. Bueno, él de la sección Gato. Él, con la altura que tiene, ¿cuánto medía? ¿1,30? No, perdón, 1,60. 1,60, con esa altura fue el que divisó la flota inglesa cuando entraba en la altura 234 en Puerto San Carlos. No, ahí estoy viendo en San Carlos, en San Carlos. en San Carlos. Ahí lo estoy viendo mi hermano de la vida, Alejandro. Basilio Alejandro Ruedi, que se preocupó en seguir estudiando, licenciado en Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales, y hace 3 años se recibió de abogado. También tengo el honor de haber sido su encargado y tengo otro honor más grande de haber conocido su familia y a él tenerlo como hermano. qué Un grande, millón de gracias por todo. qué grande, qué grande. Bueno, un gusto tenerlos Buenas acá noches. y compartir a todos con este medio, con este proyecto, ¿sí? De poder ir dando lugar y a cada veterano un momentito para contar su testimonio, como fue valioso hoy el de Norberto, sabiendo que justamente lo acompañaba ahí otro veterano más, ¿sí? Que estaba haciendo el soporte y para la comunicación esta, así que se ve como ustedes mismos han dicho, van haciendo patria y la siguen haciendo a cada instante, ¿sí? Hasta el último de nuestra vida, así que honor y gloria, como dijo don Norberto, a ustedes tres ahí que están en pantalla, como aquellos otros también que nos acompañan y que están, que han pasado por este canal y por este proyecto, ¿sí? Ahí veo también a don Fernando también conectado ahí, catamarqueño, no cordobés como ustedes, catamarqueño, pero bravo y corajudo también como todo veterano, como todo soldado, como todo oficial, suboficial de las distintas fuerzas nuestras, así que es un placer escucharlos, compartir un rato sus historias de vida y bueno, estamos atentos a generar otros espacios también. Bienvenido sea poder generar otras entrevistas, otros contenidos que este canal y mi disposición para todo este proyecto siempre va a estar abierto a ustedes que son los protagonistas, ¿sí? Este humilde servidor solo pone los medios para que se puedan dar lo que conocemos. Y a propósito de esto, quería en breve invitarlos a un pequeño curso que vamos a lanzar sobre Antártida Argentina, Atlántico, la isla del Atlántico Sur y conociendo testimonio y demás sobre aquel territorio antártico que ya tenemos permanencias por más de demasiados años, mucho más que cualquier otro que quiera competirnos ahí. Y bueno, conocer también, porque conociendo amamos y amamos podemos después defender como hicieron ustedes, ¿sí? Con tanto amor, con tanto cariño. Y quería destacar por último el amor a la familia, que lo nombraron varias veces, sentirse ustedes familia y sentirlo yo también familia, porque cada vez que hablo con ustedes, por más que no los conozco personalmente, a uno que otro, siempre saludan y mandan un saludo a mi familia, y me llama la atención, digo, pero qué grandes estos tipos que tienen en cuenta a mi familia y no la conocen, pero el valor que tienen ustedes por la familia es transmitible y es respetable. Aquel soldado que ha sido criado, como dijo hace un rato, ¿no? A la buena de Dios y criado en una familia, porque después de esa familia sale el amor a la patria, ¿no? Así que agradezco ese comentario también y ese cariño para que tienen para con la mía, que ojalá algún día en algún asado, en algún mate nos podamos cruzar y conocer y justamente me motiva más todavía a seguir el ejemplo de ustedes, ¿no? El amor que tienen cada uno por su familia, que está ahí detrás, soportándolo, que los han acompañado
y que lo transmiten, ¿sí? Lo transmiten ustedes mismos con su testimonio, con su amor y su respeto a la familia, a las cosas de Dios, a Dios y a la Virgen Santa, y obviamente el amor a la patria. Así que muchísimas gracias por esta tarde, que ha sido un honor escucharlos a todos. Sí, un saludo para Elizabeth, que veo que es la única mujer que está en el grupo, ¿no? O la única que se ve. Un saludo para Elizabeth también. Elizabeth, sí, ahí está, desde Santiago del Estero, Gracias, gracias. Yo le quería preguntar, no sé si puedo, un rapidito, segundo, rapidito. ya que Sí, estaban nombrando a todos los que estaban en la ceremonia del teniente Taylor, cuando lo sepultan, hay un veterano de aquí de Quimilí que él dice que estuvo presente y que a él lo reconocen en una foto. Y bueno, y esa es la cuestión que me gustaría por ahí. Él se llama Luis Humberto Torres, dice que estuvo en la base aérea de Cóndor. Y bueno, eso, quería saber porque yo hice un trabajo sobre Malvina y él me contó esa parte, me pasó una foto que tiene de una revista y bueno, eso, no es que tenga dudas ni nada, pero por ahí la verdad histórica a veces uno la busca también cuando investiga. Y justo se da que el testimonio de hoy habla del teniente C. Taylor, y bueno, quería saber eso, si sabría, si podría, y si no lo deja pendiente ahí como para que lo vea, por ahí a lo mejor no lo recuerda en este momento, pero lo puede hacer para otro El día encuentro. Bueno, 4, mucho ¿sí? gusto, señora, un placer conocerla. Bueno, muchas Voy a gracias. ser breve en contestarle porque ya nos hemos excedido en el tiempo, pero Sí, sí, yo conozco a la mayoría de los soldados y ellos me conocen todos. Inclusive hemos estado en el Río Hondo en dos oportunidades, donde nos juntamos con todos los soldados, pero tenemos un grupo donde las mujeres están por un lado, de los soldados y los oficiales, las mujeres están juntas, y nosotros tenemos otro grupo donde dialogamos, digamos, casi siempre o sacando algún duda. Yo me recuerdo que el día 4 se derriba el avión y el día 5 se le da cristiana sepultura, esperando que de Puerto Argentino fuera Nicolás Casanseu y la Mela, que era su camarógrafo. sí, Vino un sí. padre también para darle la bendición y se lo sepultó. ¿Quiénes estuvieron en esa formación? Un grupo de pilotos de Pucará, un grupo de pilotos de helicópteros, y también estuvo el escuadrón tropa con el mayor Jorge Zaporta a cargo. O sea que estuvieron soldados. Yo no me recuerdo qué soldados estuvieron allí, pero toda Claro. la gente que nosotros, cuando nosotros hablamos, yo voy a preguntar si él verdaderamente estuvo allí en esa ceremonia, pero si él lo cuenta, seguramente que sí, el veterano, eh, por lo general, los nuestros, yo tengo el honor de haber estado con todos estos soldados de Buenos Aires, soldados de Santiago del Estero, de Tucumán y de Salta, y tengo el honor de haberlos conocido y sé lo que fueron capaces de hacer, lo que Sí, fueron sí. capaces de colaborar, de ayudarse entre ellos, porque un jefe de compañía que tiene 50, 60 soldados no puede estar atrás de cada uno. Entonces entre Claro. ellos mismos se ayudaban. A todos le agarra un poco de psique, la psiqui, ¿no es cierto? Y por ahí tratamos de que no sea contagioso. Entonces, si una persona no está en sus cabales, que trate de no contagiar a otros. Entonces nos ayudamos entre todos. Y aprendimos ahí en el campo de combate un montón de cosas para bien, para engrandecernos como hombres. Tal vez yo era una persona grande, tenía 33 años, padre de familia, pero ella era muy jovencito. Pero con el amor que han trabajado, con el amor que se han ayudado y el cumplimiento de las órdenes fue excepcional. Sí, bueno, muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Un muy bien, placer, muchas señora. gracias. Ahí después, Gracias. Elizabeth, le comparto el contacto de Norberto, así pueda seguir Bien, sí, con sí, está gusto, bien. sí. Así que bueno, llegamos al Bueno, final de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar y a invitarlos a seguir estando conectados. Y este canal siempre está abierto a nuevas ideas y propuestas, así que bienvenida sea. Así que un abrazo grande, Dios lo bendiga y que viva la patria.
Viva la patria. ¡Viva! ¡Viva! Buenas noches para todos. Muchas gracias, Norberto. Un abrazo también ahí al otro veterano, a don Alejandro Sergio también. Rubén Díaz. Sergio Rubén Díaz, ya lo vamos a invitar, así que vaya ahí acomodando la notebook para otro encuentro. Así que- Sí, ¿Cómo no. no? Cuando quiera. Es especialista en informática, busqué el mejor hombre de la zona. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, un abrazo grande. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.